Nicolás Uribe, analista político y columnista. Gracias por estar con nosotros en el análisis de esta noticia. Bienvenido, Nicolás. Mil gracias, Joely. Es un placer para mí estar con ustedes en este momento. ¿Cuál es el momento político, el momento judicial que se está viviendo en el desarrollo de esta noticia? Jesús Santrich fue liberado después de que la JEP ordenara esto y que frenara la orden de extradición a Estados Unidos, pero nuevamente recapturado. A través de un comunicado, la Fiscalía ha notificado esta noticia a la comunidad nacional e internacional. ¿Qué momento se está viviendo en este momento? Pues a mi manera de ver es apenas lógico. La verdad es que la Fiscalía General de la Nación tenía desde el momento en que los Estados Unidos le aportaron la solicitud para que tramitara la captura de Jesús Santrich, la posibilidad de, por los mismos hechos, una vez tuviese algunas pruebas, de abrir un proceso en Colombia en contra de este ex jefe guerrillero. El fiscal anterior, Néstor Humberto Martínez, decía que no había querido hacerlo en tanto que él no quería violar la garantía del non bis in idem, y dado que ya había un proceso abierto en el exterior, no debería abrirlo en Colombia. Sin embargo, pues las propias pruebas incluidas en el fallo de la JEP son suficiente evidencia, sumadas a las que vemos hoy que se aportan en el comunicado de la Fiscalía, para que la propia Fiscalía hubiese tramitado ahora, abierto un proceso y expedido una orden de captura legalizada por un juez de garantías. Ahora, evidentemente, pues Santrich será puesto otra vez en conocimiento de un juez de esta naturaleza para legalizar la captura, para tramitar por los mismos hechos, esta vez por la vía de la institucionalidad colombiana y no norteamericana, la posible ocurrencia del delito de narcotráfico y concierto para delinquir. Luego, Nicolás, es apenas natural y era previsible que esto pudiera suceder. Apenas natural y previsible, es decir, está dentro del marco legal, pero quiero hacerte una puntualización. El exfiscal Néstor Humberto tenía los elementos judiciales para emitir esta misma orden y lo evitó. Fue una omisión, fue un error que pudo incluso haber emitido esta orden de investigación, o no tenía nada que ver y tenía que ser como lo hemos visto esta tarde, primero puesto en libertad y después esta nueva orden de captura. No, a mi manera de verlo habría podido hacer desde el primer momento. Sin embargo, él explicaba ante esta pregunta, y lo hizo de manera reiterada, que se había abstenido de hacerlo porque respetaba el fuero de competencias de los Estados Unidos y se habría querido mantener en ese propósito. Luego, ahora se hizo, no se viola la ley, no es un incumplimiento de la decisión de la JEP, sino es simplemente el trámite ordinario de cualquier desmovilizado de las FARC que, habiendo delinquido con posterioridad a la firma del acuerdo, corresponde su conocimiento a la justicia ordinaria. Esto no tiene ningún elemento de violación, no tiene incidencia e interferencia del Ejecutivo, es simplemente el funcionamiento de la institucionalidad. Ahora, en funcionamiento de esta institucionalidad, ¿cuáles son los pasos que siguen en el proceso contra Jesús Santrich? Pues básicamente ahora vendrá una etapa de legalización de captura, en donde la Fiscalía deberá demostrar que ha capturado a Santrich conforme a las formas legales y deberá ser presentado de manera preliminar para vincularse al proceso conforme a lo que se ha manifestado, es decir, concierto para delinquir y el tema para el narcotráfico. Desde esa perspectiva, lo que pasa diferente ahora a lo que pasaba antes es que deberá probarse ahora sí de fondo y en detalle con las pruebas existentes que Jesús Santrich estaba confabulado para enviar coca a los Estados Unidos, lo cual es por supuesto también un delito en Colombia. Y parece ser, por el comunicado que han leído ustedes de la Fiscalía, que a lo que ya vimos en el fallo de la JEP, con una serie de interceptaciones, con el propio testimonio de Santrich diciendo que efectivamente la reunión con los narcos mexicanos ocurrió en su residencia y ocurrió con posterioridad al acuerdo, también una serie de testimonios que han sido allegados con pleno cumplimiento y control de garantías por jueces para acopiarlos en el proceso, testimonios de Myron Marlin, que fue uno de los asistentes a la reunión, extraditado por supuesto y que aparentemente está colaborando con la justicia. Luego lo que veremos es el inicio de un proceso penal con el ánimo de que
se pueda finalmente procesar la comisión de un delito de concierto para delinquir en materia de narcotráfico, con posterioridad al acuerdo por parte de un desmovilizado de las FARC que había ofrecido su colaboración para dejar los crímenes y reinsertarse a la vida civil. Claro, Nicolás, con el testimonio de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, como una prueba contundente en este proceso, no habría marcha atrás para que Jesús Santrich enfrentara una sentencia por narcotráfico en territorio colombiano y posteriormente una extradición a Estados Unidos, ¿o cuál es el proceso? Pues, no, yo lo que creo hoy es que el trámite es innecesario desde el punto de vista de extradición. La JEP negó, o más bien le dio la garantía de no extradición a Santrich. Yo lo que esperaría es que con las pruebas que tenemos, que todos hemos visto, en donde oímos a Santrich cultivando televisores y tratando de exportarlos como si Colombia fuese una potencia en la materia, era evidente que aquí estábamos hablando de cantidad de narcotráfico, sobre la plata ya entregada y demás. Lo que yo espero es que la Fiscalía pueda copiar las pruebas necesarias en este proceso, pueda demostrar la culpabilidad de quien hoy está detenido y sobre esa base los jueces pues no tengan la menor duda de que lo que estaba sucediendo con posterioridad al proceso era la comisión de nuevos delitos y de esa manera condenarlo a las penas correspondientes por incumplimiento, por reincidencia y de esta forma no solamente se dé cumplimiento a lo que dice el acuerdo de paz, y esto me parece que es importante. El acuerdo de paz no protege a quienes delinquieron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz, sino que le establece también penas hasta, si no estoy mal, 20 años de cárcel por cuenta de esas conductas. Luego, esto está previsto por el acuerdo de paz y no es un desafío al mismo, sino efectivamente la aplicación de los contenidos acordados con las propias FARC para quienes desistieran del cumplimiento del acuerdo y siguieran delinquiendo con posterioridad a la firma del mismo. Sin embargo, cuando fue la recaptura de Jesús Santrich, uno de sus abogados hacía declaraciones ante los micrófonos de RCN y decía que el proceso de paz está en riesgo. El propio Jesús Santrich decía que habían sido un montaje por parte de la DEA, por parte de las autoridades estadounidenses e incluso algunas colombianas, en todo momento, de alguna manera, desertificando las pruebas en su contra. Además, uno de las personas claves en esta investigación en Estados Unidos que hace una declaración es Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, exguerrillero también de las FARC. Yo te quiero preguntar, en este momento, ¿el proceso de implementación de los acuerdos de paz está más firme que nunca porque se está cumpliendo la letra que ellos mismos habían firmado, o por el contrario, se está desmoronando lo poco que se había avanzado en este proceso de implementación de paz, porque obviamente vemos a un hombre que había sido beneficiado por este acuerdo y que ahora va a rendir cuentas ante la justicia colombiana? Tal cual, hay dos interpretaciones. Hay personas que sostienen que esto es la vulneración y el desmonte del proceso de paz, porque meter a la cárcel a una persona que cometió delitos pues significa su desconocimiento. Pero lo que hay que explicarle a la opinión pública es que estaba previsto de manera concreta y específica esta hipótesis. Y lo que se decía respecto de la misma era que quienes se desmovilizaban tenían el compromiso de no seguir delinquiendo y que si lo hacían tendrían las consecuencias que hoy estamos viendo. Es que serían procesados de manera ordinaria por la justicia y tendrían incluso penas más benévolas que las que se le aplicaría a un delincuente común, pero que en ningún caso podría entonces premiarse con impunidad a aquellos delitos con ocasión o cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. Luego, yo creo de esta manera es que el acuerdo se fortalece. Y se fortalece porque le da un instrumento de cumplimiento y de certeza para que los colombianos sepamos que quienes se desmovilizaron, al menos 10.000 o 12.000, de acuerdo a las cifras oficiales, pues tengan la obligación real de cumplir con los instrumentos y con los compromisos de verdad, justicia y reparación, y por supuesto con la no reincidencia. La reincidencia con posterioridad a la firma no está contemplada ni protegida por los beneficios penales del acuerdo de paz. Y en este momento lo que estamos viendo es precisamente
nuevamente un caso de esa naturaleza, en donde una persona desmovilizada delinque con posterioridad y pues se le aplica lo previsto en el acuerdo. Aquí no hay ninguna invención, no hay ni una introducción de una modificación, sino es simplemente la consecuencia lógica de la hipótesis que traía el propio Acuerdo de La Habana. Por último, el partido FARC se va a desmoronar porque vemos a uno de los sobrinos de Iván Márquez dar testimonios contundentes contra Jesús Santrich, otro exguerrillero, que incluso se hablaba de la posibilidad de que tomara el control de Sucurul. Vamos a ver un caos al interior del partido, una serie de declaraciones en contra de sus propios miembros, en todo caso, perder esa fuerza política como FARC. Yo la verdad esperaría que los miembros de las FARC reconsideraran toda esta diatriba en contra de las decisiones de la justicia. Lo que le sirve al partido de las FARC es distanciarse de manera absoluta de quienes siguen narcotraficando con posterioridad al acuerdo. Lo que le sirve al partido de las FARC para ganarse el cariño popular no es el de seguir conviviendo con el delito, sino separarse de él. Por esta razón, están en mora, a mi juicio, de distanciarse de personas que como el Paisa o como Iván Márquez no han cumplido con los instrumentos previstos en la justicia transicional, y en este caso, y en igual sentido con Santrich, quien creo que no le cabe duda a ningún colombiano que todavía se dedicaba a negocios ilícitos y particularmente al narcotráfico con posterioridad a la firma del acuerdo. Luego, lo que más le conviene al partido de las FARC es ser un partido dentro de la legalidad. Lo que menos le conviene es seguirse asociando con criminales que cometen crímenes y siguen atentando contra el pueblo colombiano. Yo creo que las FARC tendrá que reflexionar y al final va a terminar en esta conclusión, y es que para jugársela por la política hay que dejar de delinquir y hay que romper esos lazos con el crimen que son precisamente los que los mantuvieron vivos durante tanto tiempo. Es Nicolás Uribe, analista político y columnista. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Mil gracias, Joel. Muy amable por la invitación. Hasta luego, buena tarde. Vamos a una